¿Sí? No se puede cerrar eso. Anterior, el 37. Y entonces la aprendió un refrán en valenciano que decía: a la hora de ver unos versos. Y otro refrán que no sé cómo lo aprendió, que es más religiosa política de la rosa, pero si pasa el mal y vaya a migrar. No sé por qué me ha aprendido esto, pero que va a dar comienzo el acto de defensa de la tesis doctoral de la licenciada doña Alicia Tapia López, licenciada en estos momentos, que va a versar sobre la documentación informativa como objeto de enseñanza, la formación del documentalista de prensa en España, la formación del documentalista de prensa en España. Forman parte de esta comisión los doctores que ustedes ven aquí. En primer lugar, al doctor a mi derecha, Enrique Aguinaga, conocido en esta casa y profesor catedrático emérito de esta facultad; al profesor Manolo Titos, de la Universidad de Granada, de la misma, de la especialidad de historia, pero que conoce profundamente todo lo que es el tema relacionado con la tesis; al doctor Bernardino Cebrián, perdona, que se me había olvidado el nombre. Bernardino Cebrián, de la Universidad de Valencia, experto también en la materia, como se puede imaginar. Perdón, pasen por detrás de la cámara si son tan amables. Pasen por detrás de la cámara para no... Protección, que es profesor titular de la Escuela Universitaria de Economía y Documentación y que actúa, como he dicho, como secretario. Esta comisión estima que la doctoranda tiene como de 20 a 25 minutos para defender su posición ante el tema y después disertará con ella ampliamente el tribunal que aquí preside la sesión. En consecuencia, tiene usted la palabra, señora Tapia López. Con la venia. De acuerdo con la normativa vigente, voy a someter a la consideración del tribunal el objeto de este trabajo, el método del mismo, el estado de las fuentes y bibliografía y las conclusiones alcanzadas. Hoy, cuando en toda preparación profesional y teórica del periodista aparece la materia de documentación, cuando incluso se realizan másteres de posgrado para poder especializarse profesionalmente en esta materia y así poder ejercer en los centros de documentación de los diferentes medios de comunicación, resulta necesario buscar las raíces y así poder ofrecer un asentamiento teórico a muchas de las personas que hemos optado por dedicar nuestro tiempo al estudio y trabajo de la documentación. Este trabajo de investigación tiene por objeto el estudio del origen de la asignatura de documentación en el periodismo y la evolución de esta materia hasta convertirse en una de las ciencias de la información. En efecto, para que una materia se convierta en ciencia, necesita tener doctrina, investigación y realización práctica. Por lo que en este trabajo de investigación se ha planteado también conocer cuáles fueron las primeras investigaciones sobre este tema y cuáles han sido los primeros tratadistas de la documentación informativa. Se han analizado los diferentes significados que ha tenido la palabra documentación a lo largo del periodismo y se ha reflexionado sobre la posición y el trabajo del documentalista en la empresa informativa. En cuanto a los procedimientos metodológicos para llevar a cabo este trabajo de investigación, se han estudiado los periódicos españoles más importantes de los siglos XVII, XVIII y XIX para conocer los antecedentes de la documentación periodística. Además, se ha utilizado como método la técnica de la entrevista personal con el profesor e historiador José Altabella, con Manuel Jiménez Quílez, José María García Escudero y Alejandro Fernández Pombo, con motivo de encontrar información sobre la Escuela de Periodismo del Debate, ya que todos habían sido antiguos alumnos o profesores de la misma. Además, se consultó bibliografía sobre la historia del periodismo en España. A partir de estas entrevistas, se consultó el archivo del Arzobispado de Toledo, del que se obtuvieron las conferencias de las asambleas de prensa católica de principios del siglo XX. También se consultó el archivo del diario Ya para investigar sobre la Escuela de Periodismo del Debate y el archivo de la Fundación Pablo VI para el estudio de la Escuela de Periodismo del Debate
y de la Escuela de Periodismo de la Iglesia, sucesora de la anteriormente citada. Finalmente se consultó el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, donde se localizaron los programas de la Escuela Oficial de Periodismo. Asimismo, se ha estudiado el proceso de constitución de la Cátedra de Documentación en la Universidad. Para ello se han visitado las Facultades de Ciencias de la Información de Bellaterra en Barcelona, Complutense de Madrid y Privada de Navarra. En esta última, además, se encuentran los programas y las asignaturas del Instituto de Periodismo de Navarra. Finalmente, se consultó el archivo personal del catedrático Enrique de Aguinaga, profesor en esta facultad desde sus inicios en 1971. Además, se ha llevado a cabo un seguimiento completo de las revistas Gaceta de la Prensa Española, de la Escuela Oficial de Periodismo, de la revista Cuadernos de Trabajo del Instituto de Periodismo de Navarra y de la primera revista de documentación de España, denominada Documentación de las Ciencias de la Información. Finalmente, se consultaron los centros de documentación de los diarios ABC y El Mundo y se realizaron entrevistas con los profesores Enrique de Aguinaga, Ángel Benito, Eulalia Fuentes, Gabriel Galdón y Alfonso Nieto, con el objeto de tratar la enseñanza de la documentación informativa y su desarrollo en los centros de documentación periodísticos. Con respecto al tema estudiado, existe muy poca bibliografía. Se debe destacar Teoría de la Documentación del Dr. José López Yepes, que ha sido utilizado como punto de partida de esta investigación, ya que destaca la Escuela de Periodismo del Debate como un primer boceto de la necesidad de la enseñanza de la documentación en el ámbito de la formación del periodista. El libro del doctor Gabriel Galdón, Perfil histórico de la documentación en la prensa de información general, aporta información sobre la evolución de la documentación informativa en Estados Unidos, tanto desde el punto de vista de la docencia como desde los centros de documentación de prensa. Pero no incluye o no estudia la documentación informativa, la documentación informativa ni el desarrollo de esta materia en España. El método empleado por Gabriel Galdón para llevar a cabo su trabajo se basa principalmente en una encuesta dirigida a los periódicos norteamericanos. Es un trabajo interesante, puesto que es el primero que hay sobre el tema en España. También se debe destacar el artículo del profesor Roberto Corbinet, La documentación de prensa en España, publicado en 1978 en la revista Documentación de las Ciencias de la Información, ya que destaca el año 1975 como la primera vez que el futuro periodista comienza a ser formado en las técnicas documentales, con la creación de las Facultades de Ciencias de la Información. El trabajo del profesor Alfonso González sobre la evolución de la documentación de prensa, publicado en el manual de doña Eulalia Fuentes, se basa principalmente en el perfil histórico de Gabriel Galdón. En relación a la evolución de la documentación informativa, el único dato que incluye con respecto a España es que en 1975, como apuntó anteriormente Roberto Corbinet, se introdujo la asignatura de documentación en las Facultades de Ciencias de la Información. Por su parte, la doctora Eulalia Fuentes, en su trabajo Documentación y Periodismo, dedica un capítulo a la evolución histórica de la documentación informativa, sobre todo en relación a las técnicas documentales y a los avances tecnológicos, pero no profundiza lo suficiente en la documentación informativa en España. Fuentes afirma que el término documentación se aplica al periodismo a partir de 1964 con las conferencias ofrecidas por Luca Brajnovic y Leandro Benavides, y vuelve a destacar, al igual que los autores anteriormente citados, 1975 como la fecha en la que se introdujo la asignatura de documentación en los planes de estudios de las licenciaturas de Ciencias de la Información. Con respecto a la bibliografía sobre la formación del periodista en España, se debe destacar la enseñanza del periodismo en el mundo occidental de Mercedes Gordon, ya que es un buen trabajo sobre la enseñanza del periodismo en España y en el que sitúa la asignatura de merografía como antecedente de la asignatura de documentación en las Facultades de Ciencias de la Información españolas. Asimismo, el libro de Manuel Vigil, El periodismo enseñado, es un buen trabajo sobre la historia de la formación del periodista en España, en el que realiza un estudio sobre los departamentos de las Facultades de Ciencias de la Información, entre los que se encuentran los departamentos de documentación. En cuanto a la estructura de la presente investigación, la misma se compone de un capítulo preliminar,
seguido por los capítulos centrales o núcleos de la investigación para acabar con las conclusiones y apéndices. En el segundo capítulo se realiza un seguimiento de las ideas aparecidas sobre documentación en los periódicos españoles más importantes de los siglos XVII, XVIII y XIX. El tercer capítulo ya forma parte del núcleo central de la investigación. En él se ha perseguido conocer el lugar que ocupó la documentación en los principios de la formación científica del periodista. En este capítulo se analizan los artículos y conferencias relacionadas con la enseñanza de la documentación y se estudia la Escuela de Periodismo del Debate, primera escuela de periodismo de España, y el lugar que ocupó la documentación en sus programas En 1926, el primer profesor de periodismo de España, Manuel Graña, ya incluía dentro de su asignatura de redacción enseñanzas sobre la documentación y el archivo. En el cuarto capítulo, la formación del periodista ya es un hecho con la apertura en 1941 de la Escuela Oficial de Periodismo y posteriormente con otras dos escuelas privadas, la Escuela de Periodismo de la Iglesia y el Instituto de Periodismo de Navarra. En este capítulo, la enseñanza de documentación va apareciendo en los programas de algunas asignaturas de estas escuelas hasta convertirse en una asignatura independiente dentro de los estudios del periodismo. En 1952 se instauraron las llamadas cátedras de documentación en la Escuela Oficial de Periodismo, en la Escuela Oficial de Periodismo, que consistían en ofrecer a los alumnos temas de actualidad documentados para su especialización. Surge de esta forma la documentación como sinónimo de información especializada. Posteriormente, en 1958, se incluyó la asignatura de hemerografía en los planes de estudios del Instituto de Periodismo de Navarra. Y posteriormente, esta asignatura estuvo basada en las técnicas del profesor francés Jacques Caissel. Posteriormente, en 1967, se incluyó la asignatura de hemerografía y técnicas de documentación informativa en la Escuela Oficial de Periodismo y en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, impartida por los profesores Ramón Fernández Pousa y José Altavert. En el quinto capítulo, el periodismo comienza su carrera universitaria. Se estudia la presencia de la documentación en los primeros planes de estudio, destacando la asignatura de técnicas de documentación de la profesora Ana María Carbonaro, asignatura complementaria de redacción 1, impartida por el profesor Enrique de Aguinaga, y se estudia también la creación de la primera cátedra de documentación de España, cuyo titular fue José López Yepes. Se analizan las actividades informativas y docentes del Departamento Complutense de Documentación y la creación por parte del profesor José López Yepes de la revista Documentación de las Ciencias de la Información. También se analiza el lugar que ocupó la documentación en las facultades de Navarra y de Barcelona, aunque esta última ha sido incluida finalmente dentro del epígrafe dedicado a Eulalia Fuertes. En el sexto capítulo se recogen los primeros trabajos sobre documentación realizados en las primeras escuelas de periodismo hasta las primeras tesis doctorales llevadas a cabo en la universidad. Tesis que trataron temas tan dispares como la teledocumentación, como la construcción de un tesauro español para la documentación informativa, la situación documental de los periódicos catalanes y la historia y métodos de la documentación periodística. En el capítulo de los tratadistas se reúnen las reflexiones de cada uno de los profesores y periodistas que han aportado alguna iniciativa a la documentación informativa. A lo largo de la evolución de la documentación informativa se han encontrado dos corrientes conceptuales. La primera corriente, que define la documentación como información en sí misma, como un proceso informativo completo con el emisor, el receptor, el mensaje y el canal, como una cultura indispensable para conocer los movimientos políticos en el mundo, como un derecho y como un deber, y finalmente como una ciencia de la documentación. Y la otra corriente, que trataba la documentación como una parte de la información, como un instrumento periodístico, como la verificación y explicación de la información, como el elemento que ayuda a personalizar la noticia recibida por las agencias informativas hasta llegar a la documentación como una ciencia de la información. Son en definitiva dos corrientes que se confunden y se unen continuamente y cuya diferencia estriba en que una es más teórica y la otra es más práctica. En el último capítulo se reflexiona sobre la evolución del documentalista informativo, al principio denominado archivero de prensa,
hasta llegar, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, a gestor o profesional de la información. Finalmente, el capítulo de los apéndices se ha dividido en 4 partes. La primera, el repertorio bibliográfico, compuesto por las fuentes y bibliografía, recoge los textos legales, los programas de las asignaturas de documentación y una selección de los periódicos antiguos con los que se ha trabajado. La segunda parte se compone de la cronología de los momentos más destacados de la evolución de la documentación informativa dentro de la formación del periodista. Dicha cronología se inicia en 1899 para concluir en 1997. En la tercera parte se reúnen los documentos más interesantes que se han obtenido a lo largo de esta investigación. Se recogen algunas de las páginas de los periódicos de los siglos XVIII y XIX en las que se dedicaron unas palabras a temas relacionados con la documentación, y también se recogen los primeros programas de documentación, primero en las escuelas y después en la universidad. Los documentos se encuentran ordenados cronológicamente, coincidiendo con la aparición de los mismos en el trabajo. Y por último, en la cuarta parte de los apéndices se transcriben las entrevistas completas realizadas a los profesores Enrique de Aguinaga, Ángel Benito, Eulalia Fuentes, Gabriel Galdón y Alfonso Nieto. Una vez analizado el proceso evolutivo de la documentación informativa hasta convertirse en una de las ciencias de la información con su doctrina, tratadistas e investigaciones, se han llegado a las siguientes conclusiones, de las que procedo a hacer un resumen. Primera, los primeros antecedentes de la documentación informativa surgieron en el siglo XVIII con la aparición del Mercurio histórico y político y el Duende especulativo. Ambos periódicos tenían como objetivo acercar la historia a la noticia. El primer documentalista informativo reconocido fue Isidoro Nadal, cuya tarea era recordar algunos de los sucesos del pasado que tuvieran que ver con actos políticos y civiles del presente. Segunda, en 1771, el periodista Mariano Nifo definió por primera vez en España el archivo de prensa como un conjunto de los hechos ocurridos en España que se conservaría con la intención de conocer la verdad de nuestra historia. Tercera, el primer diario español que publicó un índice anual de materias fue el Diario de Barcelona en 1857. Desde ese año hasta 1919 difundió un almanaque o catálogo anual sobre revistas, información de arte, guerras, disposiciones legales y un índice completo de las mismas. Cuarta, en 1886 se reconoció públicamente por primera vez la existencia de un archivo de prensa, el de la Gaceta de Madrid. Una resolución del 11 de agosto de ese mismo año establecía que la Gaceta solo contendría documentos de oficio de interés general y disponía la conservación en legajos de lo que debía ser materia de archivo. Quinta, desde el primer momento en que se habló de la formación del periodista, se mencionó la importancia de la enseñanza de las fuentes documentales, destacando noviembre de 1899 como la fecha inicial de los primeros contactos de la documentación con la formación del periodista. Los primeros objetivos de la enseñanza de la documentación informativa se plantearon ese año como el saber buscar las fuentes de información, es decir, cómo saber documentarse. Sexta, en la segunda Asamblea Nacional de la Buena Prensa Católica, celebrada en Zaragoza en 1908, se incluyó el estudio del archivo y de las fuentes de información dentro de los temas que debía recoger la enseñanza del periodismo. Se exponía el doble sentido del proceso documental, como acción y efecto de documentar, y como conjunto de documentos que sirven para este fin. Séptima, la inclusión de temas sobre los archivos y fuentes documentales en la enseñanza del periodismo coincide con la primera aparición, en octubre de 1926, de una escuela de periodismo de España, la Escuela del Debate. Octavo, la aportación más importante del periodista y profesor Manuel Graña ha sido la publicación en 1930 de su libro La Escuela de Periodismo del Debate, Programas y Métodos, primer manual de periodismo y primer manual en el que se estudia la documentación informativa. Novena, la primera vez que apareció la documentación como asignatura independiente en la formación del periodista fue en 1952 con las llamadas Cátedras de Documentación de la Escuela Oficial de Periodismo, utilizando el término de documentación en su sentido más amplio de informar e instruir. Décima, este concepto amplio de documentación como información se transformó en 1963 en el de documentación periodística, apuntado por Juan Benito como información especializada y organizada para instruir a los periodistas.
Undécima. En 1967 se utilizó por primera vez en España el concepto de centro de documentación frente al tradicional archivo de prensa. En 1959 ya se había utilizado este término, pero desde un punto de vista más biblioteconómico. Duodécima. La documentación periodística ha tenido tres significados a lo largo de su desarrollo: como información especializada para instruir a los periodistas, como significación de los acontecimientos y como ciencia y técnica de las fuentes de información científica de la comunicación social y del trabajo de los profesionales de la comunicación, significado que funde claramente los dos conceptos anteriores. Decimotercera. El embrión de la asignatura de documentación de las Facultades de Ciencias de la Información fue Técnicas de Documentación, impartida en 1972 por una profesora formada en la Escuela Oficial de Periodismo, Ana María Carbonell. Con dicha asignatura, la documentación se convierte en teoría informativa al empezar a plantearse aspectos más científicos de su aportación al periodismo. Decimocuarta. La presencia de la primera cátedra de documentación en la universidad, cuyo titular ha sido José López Yepes desde 1978, contribuyó a la institucionalización de la formación del documentalista a nivel superior, convirtiéndose en nexo de unión entre la investigación y la teoría y los profesionales de la documentación informativa y su saber documental. Decimoquinta. Desde los primeros tratadistas de la documentación informativa se estableció una clara distinción entre los que veían las bibliotecas de redacción o los archivos de prensa como partes de un todo que era la documentación, y entre los que trataban el archivo, la documentación y las bibliotecas de forma independientes y paralelas. Y decimosexta, con la integración de los estudios de documentación en las escuelas de periodismo, el archivo de prensa se convirtió en documentalista, el archivero de prensa se convirtió en documentalista informativo, y con la incorporación de los estudios de documentación en la universidad, el documentalista informativo se transformó en profesional de la información. Para acabar esta intervención, desearía agradecer a todos ustedes el haber aceptado formar parte de este tribunal. Mi gratitud, como no, al doctor José López Yepes por su paciencia, su comprensión y enseñanzas que han logrado conducirme hasta aquí, y al doctor Félix Agredo, director del Departamento Complutense de Documentación. Mi más sincero agradecimiento al profesor José Altabella, quien falleció cuando se iniciaba esta investigación, al director de la Fundación Pablo VI, don Ángel Berna, por su inestimable ayuda, a doña María Luisa Vázquez, jefa de documentación de Telemadrid, por su apoyo y amistad, y a mi familia y amigos por su cariño en los momentos de mayor desaliento. Muchas gracias también a todos ustedes, a todos los que han querido acompañarme en este acto. Muy bien. Muchas gracias a usted por la exposición concisa, breve y enjundiosa. Y a continuación es la comisión la que tiene que lidiar con usted en buena lid y intentar sacar más luz de la inmensa luz que usted ha aportado. Así que en consecuencia tiene la palabra el profesor José Antonio Martínez Comeche, secretario de la comisión. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de estar aquí formando parte de este tribunal. Aunque no soy desde luego especialista en documentación informativa, sí hay aspectos que me interesaban especialmente, y de ahí que deba en primer lugar agradecer la oportunidad tanto al director del departamento, Félix Agredo Fernández, como al director de tesis, el profesor José López Yepes. Como ya señalé en mi informe que se remitió a la comisión de doctorado, tanto lo que es el trabajo en sí, el tema elegido, como la metodología utilizada me parecen pertinentes. Afortunadamente tenía usted la oportunidad de entablar conversación con personas que estaban involucradas directamente en la historia que se maneja y en el tema que se estudia, y en consecuencia sí parece oportuno aprovecharse de esa ocasión y en cualquier caso extraer por medio de entrevistas aquellos datos que sean necesarios y que realmente usted utiliza a lo largo de toda la tercera. Ese tipo de métodos, en cuanto a la historia, no nos lo permite, no pueden utilizarse, y en consecuencia sí es de agradecer verlo cuando realmente es posible. En consecuencia, dado que la tesis doctoral contempla además una sucesión de capítulos adecuada, me parece que no tengo ningún reparo ni en cuanto a lo que es la propia sucesión de los capítulos ni toda la metodología empleada. Todo al contrario, le felicito por su elección.
Sí, en cambio, poner un par de reparos de carácter, si queremos, más formal, y una pregunta. Si usted, me gustaría que al menos si se entablase una pequeña, al menos discusión o al menos diálogo sobre ella, porque me parece que puede ser uno de los hilos que pueden, de alguna manera, facilitarle trabajos posteriores en relación a él. Y que de alguna manera también aclararía un poco lo que usted ha señalado en la introducción respecto a las dos posibles vías de entendimiento de la documentación como ciencia, como instrumento. En cuanto a los pequeños reparos de carácter formal, en primer lugar la puntuación. Comprendo que los programas informáticos en algún caso dificultan la puntuación de las mayúsculas, pero sí cualquier doctor, creo yo, y esto simplemente como consejo, debería poner mayor énfasis en la lengua que se emplea. Yo soy de formación filológica, en ese caso también me gusta incidir más ahí. Entonces, tanto en el índice como en los propios titulillos de epígrafes, sí le aconsejo que, sobre todo de cara a la publicación, que creo que sería conveniente, emplee un sistema informático que le permita acentuar las mayúsculas, porque luego a lo largo de lo que es el cuerpo del texto está correctamente acentuado. Otra cuestión de carácter formal: cuando se citan palabras textuales de alguno de los estudiosos, como hace usted, por ejemplo, a la hora de definir el archivo por parte de Casanova, Schellenberg o Antonio Herrera, que recuerdo ahora mismo, conviene poner comillas, ya sean las inglesas o las latinas. Y no solamente cuando el párrafo es de suficiente longitud como para señalarlo un párrafo aparte con un distinto cuerpo de letra, etc., sino cuando al hilo de la frase surgen palabras tomadas directamente de un libro, sí conviene señalar esas comillas. Y luego, otra cuestión formal en relación a los apéndices, que le agradezco. Sé la dificultad que supone ir, por ejemplo, a un archivo, a bibliotecas, obtener documentación y que tenga una calidad suficiente como para poder ser añadidos en apéndices documentales. En primer lugar, felicitarle por esos apéndices. Sí, un consejo: me hubiese gustado tener todos los prólogos, por ejemplo, del Diario de los Literatos o de cualquier otro que aparece allí, completos. Permitirían con mayor, simplemente porque estando usted inmerso en la investigación, efectivamente selecciona, elige aquellos que le parecen más pertinentes de cara a su argumentación dentro del trabajo. Pero de cara a una persona que lee exteriormente, sí, para hacerse la idea de cuál es el ambiente que rodea esa afirmación, convendría tener los prólogos completos. Simplemente es un consejo, insisto, de cara a la publicación. Otro relacionado también con los apéndices: yo hubiese agradecido que se señalase en cada uno de ellos el archivo. Entiendo que muchos de ellos están en la biblioteca municipal, por el asignatura hubiese sido conveniente. A la hora de leerlo, precisamente, sobre todo en cuanto a los apéndices documentales, se observa que usted no indica su pertinencia en los apéndices documentales en la primera aparición del texto. Por ejemplo, es el caso que hemos señalado del Diario de los Literatos o el de la Biblioteca Periódica Anual para Utilidad. Más adelante se da uno cuenta de que sí existe y está ahí documentado, o sea que uno sale. Entonces, simplemente son consejos de carácter formal. Y en cuanto a la pregunta que quería formularle, desde el principio del texto hasta realmente el final, incluidos los apéndices y las entrevistas que usted realiza a diversos personajes, ronda, y parece usted incidir en ello en alguna de las preguntas que le hacen a los entrevistados, la cuestión sobre la denominación, la terminología, que es precisamente, y me agrada mucho haberlo encontrado en las conclusiones, cómo la utilización del término centro de documentación se establece a partir de 1967, cuando antes parece aludirse a los archivos de prensa. Usted parece también mostrar curiosidad por ese asunto, por ese tema, a la hora de entrevistar a los personajes. El porqué de la denominación de archivo frente a lo mejor un centro de documentación o cualquier otro. Insisto en este asunto por sí, y no lo he logrado, al menos las personas a las que usted entrevista no parecen dar una solución clara sobre el tema. Parece ser cuestión, por lo que se deduce o se infiere del texto, cuestión más bien de costumbre, de uso, que viene de antaño.
me gustaría preguntarle, aunque no haya sido de una manera explícita señalado aquí en el texto, si usted cree que es cuestión de costumbre la denominación de archivo de prensa y a partir del año 67 la denominación de centro de documentación, o cree por el contrario que existe algún motivo de carácter teórico más profundo. Lo digo porque también a la hora de señalar usted la definición de Antonio Heredia Herrera de archivo junto a la de Casanova, por ejemplo, o la de Schellenberg, parece indicar precisamente esa cuestión teórica más profunda. Así como Schellenberg o Casanova realmente dan una definición de archivo bastante amplio, que los límites no están totalmente constreñidos, en la definición de Antonio Heredia Herrera sí se refiere fundamentalmente a lo que es la gestión, el archivo entendido como gestión, es decir, como tramitación de una cierta documentación. En ese caso sí habría un motivo de carácter teórico más profundo de cara a denominarlo, debido precisamente a la finalidad, al objetivo que tienen estos archivos de prensa como tales centros de documentación. Y la segunda parte de la pregunta consistiría en hasta qué punto, o se ha podido usted evaluar, hasta qué punto precisamente en la instauración de una cátedra de documentación aquí en la Complutense, a partir del 75-78, facilitó de alguna manera, y sobre todo por los trabajos teóricos de los miembros del departamento, en especial el profesor Félix Herrera y el profesor López Dietes, en ese cambio de denominación, llevando consigo detrás todo un bagaje de carácter teórico. Nada más que eso, y por último felicitarle indudablemente por el trabajo realizado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Comesi. ¿Tiene usted la opción de contestarle a él personalmente o de dedicar al final un lapso de tiempo a contestar a todos, como guste? Prefiero contestar ahora ya. Tiene usted la palabra. Muchas gracias por sus anotaciones y felicitaciones y apunto sus consejos lingüísticos para la futura publicación de la tesis doctoral. También cuando acabemos este acto, mañana pasado, también le podré proporcionar todos los documentos que tengo en casa, todos los documentos que han incluido en la tesis doctoral, porque iba a ser un profesor un poquito grave. Con respecto a las asignaturas, el problema que hemos tenido es que los archivos consultados, bueno, pues excepto el de la Escuela Oficial de Periodismo, excepto donde se encontraban los programas de la Escuela Oficial de Periodismo en el Archivo General de la Administración, que sí, ahí podría haber incluido las asignaturas, aunque no recuerdo que hubiese asignaturas, realmente sí incluido carpeta de cultura, porque era como estaba dividido allí en Alcalá de Henares. El resto de los archivos que hemos visitado, los documentos no tenían asignaturas, porque realmente eran archivos, eran estanterías altas donde, bueno, se accedía a los documentos a través de la escalera y los miramos. Realmente no estaban organizados, por eso no he podido incluir las asignaturas en el texto. Y con respecto a su pregunta del término de archivo y el término de documentación, efectivamente sería casi una nueva tesis doctoral, se podría hacer una nueva tesis doctoral sobre cómo se ha desarrollado este término, puesto que nosotros nos hemos basado más en la formación del periodista. En un principio, como decía la profesora Díaz Plaza, que comentaba que el archivo era la cenicienta del periódico, pues podemos decir que el archivo era como un fondo, y ahí el fondo significa algo estático, no demasiado movido. Y después, cuando ya empezó la enseñanza de la documentación en las escuelas, en la Escuela Oficial de Periodismo con Ramón Fernández Pousa, pues entonces ya este hombre había viajado también a Estados Unidos, ya se empezó a ver el carácter dinámico que tenían los archivos, y entonces pues se procedió junto con la denominación de documentación informativa a denominarlos ya en vez de archivos centros de documentación, digamos, para darle ese carácter más dinámico y evitar ese carácter de fondo y estático que tenían en su principio los archivos de prensa. Doctor Comesi. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Bernardino Cebrián. Bien, quiero agradecer al Departamento de Documentación las atenciones recibidas. Estoy como en casa, salvo el sol, pues espero recuperarlo en lo que queda de día. Y quería empezar felicitando, bueno, como lo lógico sería decirlo al final, pero lo voy a decir al principio y lo acabo de decir, ¿no? Felicitando a la doctoranda por el trabajo realizado
Me parece a mí que esta tesis doctoral pues aborda un tema con oportunidad, de manera sistemática y de manera, no hay que dar nada por supuesto, documentada. Con oportunidad, es un tópico afirmar que la carrera de Ciencias de la Información, que es de la que yo procedo, es una carrera joven, justificar de esa manera pues una revisión constante. A la Universidad Española le está pasando en estos momentos lo mismo, ¿no? Estamos en una situación de nuevos planes, de la reforma, etc., ¿no? Yo creo que en este contexto de arenas movedizas, porque para mí es un contexto de arenas movedizas, el trabajo de Alicia Tapia aporta una fundamentación histórica y teórica de la troncalidad de una materia, la documentación informativa, en el ámbito universitario. La lectura de las casi 100 páginas dedicadas a los tratadistas pues da una idea del cuerpo científico de esta materia, de esta ciencia. Decía que oportuno, pero además sistemático. En la tesis aprecia, en la exposición se ha visto, es un repaso rápido, se aprecia una labor de recopilación, de organización y de síntesis que exigía una mente pues, disciplinada, clara y también, porque no hay que decirlo, una labor de dirección experta. Y la tercera razón, decía, por la que valoro positivamente esta tesis es por su aspecto documental. Y decía que no hay que dar nada, por supuesto, y yo no lo he dado. Me he fijado en las fuentes, creo que son bastante suficientes, diversas y cualificadas. Y luego me ha sorprendido el buen partido que ha sacado un buen partido de las entrevistas. Hay algunas que son más breves, pero en conocida la valoración de conjunto sí que quiero exponer algunas discrepancias, dudas, sugerencias que han surgido al hilo de la lectura del trabajo. Erratas, muy pocas. Es cierto que ayudan los programas informáticos, pero bueno, siempre se escapa alguna. En la página 6, primer párrafo, además es el primer párrafo, luego no hay, pero en el primer párrafo, en la penúltima línea aparece la conjunción que sin acento cuando tiene sentido interrogativo y es minúscula. Luego en la página 294, en el segundo párrafo, primera línea, habla de 294, segundo párrafo, primera línea, habla del Daily Mail, del periódico Daily Mail, lo sitúa en Estados Unidos, y digo que es una rata porque páginas más adelante lo sitúa donde tiene que situarlo, que es en Gran Bretaña, en la página 325, por eso es una rata. Bien, hay pocas erratas y encontrar una tesis bien escrita, lo que se agradece. Tengo algunos reparos referente a los tratadistas. Me parece que 25 son muchos, aunque no todos merecen el título de tratadista, depende también lo que podamos entender por tratadista. Yo creo que hubiera sido bueno reducir a 10, 15, 8, 7, no sé, pero porque ahí tenemos una mezcla de autores que no han trabajado directamente, que no han dedicado su investigación principal a la documentación informativa, aparecen como tratadistas, tienen aportaciones tangenciales o han hecho referencias a la documentación. O por ejemplo en el caso de Calvo Hernando, fundamenta, se apoya en un artículo de una revista, no hay ningún tratado, no hay ningún... Bien, yo creo que eso se podría revisar y reducir. Más que nada porque hay auténticos tratadistas que entre tantos pues puede brillar menos, aunque es cierto que los que más han aportado les da más extensión. En otro orden de cosas me parece excesivo afirmar lo que afirma sobre el manual de documentación periodística de Eulalia Fuentes del 95, que dice que con ese manual se llega a uno de los puntos más desarrollados de la documentación informativa. A mí me parece que el manual, la idea era buena, pero no ha llegado a... No es un manual cuajado. Ser en partes hechas con cierta prisa y falta de unidad. Sí que es cierto que es el primer manual como intento, pero como fruto, como resultado, a mí me parece que deja que desear, ¿no? Y hay partes muy buenas, pero es una obra colectiva, eso lo podía haber señalado. Y creo que se le ha escapado a la doctoranda una aportación importante del profesor Galdón, al que entrevista y en el que se apoya para bastantes referencias históricas. Me refiero a su obra Desinformación, Método, Aspectos y Soluciones, publicada en 1994, que por el título uno dice no habla de documentación, pero habla mucho de documentación.
Pienso que es muy relevante porque sistematiza las funciones informativas que cumple la documentación, entroncando además con la tradición, con Desmond, con su manual de 1933 y con algunas ideas que ya exponía el profesor Aguinaga en los primeros años 70. Otro reparo, en el capítulo 8, yo creo que habría que revisarlo. En la profundidad que se aprecia en algunos capítulos, aquí no vistieron esa profundidad o ese detenimiento, y me parece que las páginas dedicadas a la descripción de los CD-ROM del mundo y de la base cultural pues, no encajan bien en ese punto de la crisis. Bien, no quiero terminar sin manifestar pues cuánto me ha enriquecido la lectura de esta tesis doctoral. A medida que avanzaba en su estudio, en su lectura, descubría que muchas ideas que expongo, que vengo exponiendo en mis clases a los alumnos de periodismo de Valencia, que vengo exponiendo un día y otro, están enraizadas en una tradición. Ese descubrimiento, esos descubrimientos, me llevan a sentirme más seguro, en el sentido de que formo parte de una tradición y eso da una seguridad, pero al mismo tiempo espolear mi sentido de responsabilidad, para no romper ese trabajo de profundización y de avance. Bueno, y acabo con dos palabras, felicidades y que continúes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Cebrián. Tiene la palabra el doctor Antalicia. Bueno, primero, antes de nada, muchas gracias por sus felicitaciones y anotaciones. Gracias por el dato de Daily Mail, inmediatamente lo voy a corregir. Es verdad que es un periódico inglés y es más, es uno de los primeros que centralizó, uno de los primeros europeos que centralizó los centros de documentación, la información, ya que antes los periódicos europeos tenían documentación paralela, documentación por departamentos y por secciones. En relación al capítulo de los tratadistas, es verdad que se han incluido demasiados tratadistas, lo pensamos cuando estábamos redactando el trabajo. Lo que pasa es que no quisimos dejar fuera ninguno, aunque la aportación hubiese sido muy pequeña. Es verdad que para una publicación quizá ya habría que quitar algunos tratadistas o reducirlo o resumirlos en un grupo más pequeño. Pero en la tesis doctoral no se ha querido quitar ninguno porque aunque hubiesen aportado una línea ya era suficiente. Y en la introducción al capítulo destacamos que se han incluido todos los que a lo largo del trabajo han dicho algo, han aportado algo a la documentación informática. Con respecto al manual de Eulalia Fuentes, la doctora Eulalia Fuentes, hemos comentado que con este manual se llega a un momento desarrollado la documentación, pero no nos paramos ahí. Por supuesto pensamos que después saldrían, como han salido, manuales mucho más interesantes, pero tal como estaba en ese momento la documentación informativa nos pareció un manual, uno de los primeros manuales en los que se trataba la documentación audiovisual, la documentación fotográfica, y por eso nos pareció bastante importante destacar, puesto que otros manuales solamente destacaban la documentación periodística. Con respecto al libro de Gabriel Galdón, no lo conocía, hablé con Gabriel Galdón, la entrevista la hice después de su publicación, él tampoco me lo mencionó. Me mencionó otro libro que no tenía nada que ver con la documentación, que ya digamos que tenía que ver más con la teoría periodística, que es lo que ahora él mismo se está dedicando a la teoría periodística. Él me comentó que la asignatura de documentación, digamos que se estaba apartando un poco de ella, entonces no vimos necesario buscar más, pero por supuesto lo incluiré en la futura publicación. Con respecto al capítulo 8, realmente los centros de documentación, la manera del CD-ROM de los diarios El ABC y El Mundo, nos pareció importante incluirlo porque, digamos, el capítulo 8 es verdad que es como un capítulo también preliminar, más que preliminar, digamos, que enriquece la tesis, pero no es el núcleo central, que es la formación del periodista en materia de documentación. Entonces, digamos que con este capítulo terminábamos por decir a lo que ha llegado el documentalista finalmente, desde el archivero que empezó, a lo que ha llegado y a lo que llegará. Por eso tratamos el tema de... Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el profesor Manuel Tito de la Universidad de Granada. Gracias, presidente. Tengo que comenzar mi intervención pues expresando la satisfacción que desde el punto de vista personal naturalmente tengo por estar una vez más en esta casa formando parte de un tribunal de tesis doctoral. Una tesis doctoral dirigida por mi extraordinario amigo José López Yepes, presidido el tribunal por otro fantástico amigo como Félix, de manera que el día, y además en contra también de lo que decía nuestro compañero de Valencia, pues estoy muy feliz de haber dejado el sol y haber venido a la lluvia, porque desde mitad de camino he tenido un auténtico torrente de agua cayendo sobre el coche que casi me ha impedido llegar. Y eso es satisfactorio viviendo en una tierra como aquella en la que llueve tan poco. Yo leí la tesis doctoral allá por el mes de junio, cuando se nos envió. Ahora el nuevo mecanismo de lectura de tesis es extraordinariamente complicado, de manera que cuando el otro día me llamaron diciendo, bueno, que hay que leer la tesis, tuve de bulla y corriendo de ponerme a releerla de nuevo. Y he apreciado, bueno, en esta relectura, que ha sido naturalmente más rápida que la anterior, de la que tomé la mayor parte de mis notas, pues he apreciado una buena presentación, una muy buena redacción, un tamaño digerible, muy pocas erratas. Naturalmente quiero unirme a las apreciaciones estas que denotan una lectura muy atenta de mis compañeros anteriores, en el sentido de que yo también he detectado algo, no por la minuciosidad de ellos, pero dice, por ejemplo, en la página 67, que finalizada la guerra civil, el primer gobierno nacional presentó la ley española de prensa el 22 de abril de 1938. Bueno, pues ojalá que la guerra civil hubiera terminado en el 38. Es decir, eso debe usted arreglarlo. Ojalá que así hubiera ocurrido. Bien, yo no procedo del ámbito de la documentación, ni siquiera del periodismo con carácter general, sino del ámbito de la historia. Pero pienso que no está mal que se me haya integrado en una tesis de este tipo, porque la documentación es algo extraordinariamente importante, no solo para el periodismo, sino también, naturalmente, para la historia. Y la historia del periodismo, o el periodismo en general, es algo también extraordinariamente importante para la propia historia, y sobre todo para la historia contemporánea. De manera que yo creo que son dos cosas que se dan la mano, el periodismo y la historia, o la documentación y la historia, y pienso que estoy realmente, como en mi propia casa, también tratando de un tema de este tipo. Sin embargo, sí debo de anticipar que mi posicionamiento teórico en este aspecto pues es nulo. Es decir, yo no puedo participar en los debates que hay en relación con las diferentes teorías, sencillamente no es que los desconozco, es que no tengo ni idea de cuáles son ellos. Y eso me ha llevado a una cierta confusión inicial, a un cierto pleito terminológico, porque desde el principio utiliza usted alternativamente unas expresiones, unas palabras para definir la tesis y para la introducción de algunos de los artículos, que a mí me lleva a una cierta confusión. Porque yo no sé si cuando hablamos de documentación informativa estamos hablando de lo mismo que cuando hablamos de documentación periodística. Usted en el título de la tesis habla de documentación informativa, sin embargo, bueno, para mí, desde esta, vengo aquí, a veces puede uno venir como un pardillo a introducirse en un terreno teórico en el que puede haber mucho debate detrás. Pero desde el desconocimiento de ese debate, yo lo que sí quiero decirles es que para mí toda documentación es informativa. La documentación sirve para informar al periodista, para informar al historiador, para informar a cualquiera que necesite datos o que necesite una elaboración para cualquier otro tipo de trabajo. Y no sé si cuando hablamos efectivamente de documentación informativa usted está refiriéndose también a documentación periodística. Por ejemplo, en la introducción del capítulo 2, en el título del capítulo 2, utiliza usted ya no documentación informativa, sino documentación periodística. En el título del capítulo 8 vuelve a ocurrir lo mismo. Y encontré finalmente en la página 254 una definición bastante buena de lo que es la documentación informativa del profesor López Yepes y algunos conceptos en el cuadro que tiene en la página 291 que me colocaban un poco en mejor situación para entender el fenómeno.
Pero aquí le quiero decir que para el ajeno a los conceptos teóricos que se puedan manejar en esta materia hay una cierta confusión en la que yo he estado navegando a lo largo de todo el contenido de la tesis. Bueno, se queja usted en la página 254, tengo una letra muy pequeña y es en otro sitio. En no sé qué otro sitio. Se queja usted de las deficiencias organizativas del archivo de la Administración del Estado, que solamente trabaja de 8 a 2, que tardan 20 días en enviarle a uno la fotocopia. Bueno, yo he trabajado muchísimo tiempo en archivos como historiador, y qué más querría encontrarme con que todos los archivos donde tenemos que trabajar los historiadores funcionaran aproximadamente como funciona el archivo de la Administración del Estado. Tenemos hemerotecas espléndidas, donde hay una cantidad de material periodístico fantástico, en donde no existe fotocopiadora. Y en donde uno, si quiere trabajar, pues no tiene más remedio que llevarse su portátil, o llevarse su grabadora, o llevarse su bolígrafo y tratarse de escribir a mano, porque no hay manera humana de poder obtener una fotocopia en ellas. Y los archivos, pues para qué quiero contarles, la mitad de ellos como siguen estando a pesar de los grandísimos avances que se han producido en los últimos años. Así que yo creo que el archivo de la Administración del Estado en esas condiciones está bastante bien, y ojalá que el resto de los archivos estuvieran como es. La relación y la conexión que establece usted a lo largo de bastantes páginas entre el periodismo y la historia, el periodismo como fuente de la documentación, el sentido histórico que ha tenido la prensa desde siempre, utilizándola como fuente de la noticia, dejando herencia también para construir la documentación sobre la que se basarán las noticias futuras. A mí esto realmente me ha llamado mucho la atención, y tengo que confesarle que no quiero detenerme en ello, pero es la parte probablemente de la tesis que más me ha interesado, porque es aquella que guarda más conexión con lo que es mi propio trabajo como escritor, mi propio trabajo como investigador, que es el valor de la prensa para otras cosas, no solamente para informar en el momento concreto, sino para otras cosas. Y es que yo quiero confesarle que los contemporaneístas, pues naturalmente basamos una gran parte de nuestra información, de nuestra primera estructura informativa, para poder construir a partir de ahí sobre bibliografía, sobre edad, sobre opiniones, etcétera, pues nos basamos fundamentalmente en la prensa. De aquí que este apartado pues a mí me haya resultado extraordinariamente interesante. Claro, lo sorprendente de todo este análisis que usted hace a lo largo del análisis de la evolución, de los estudios de documentación, de los estudios de periodismo en general, es que, por una parte, dos cosas a mí me han llamado la atención. Por una parte, el hecho de que una institución tan renovadora en el panorama educativo español como fue la Institución Libre de Enseñanza, que dejó tantísima herencia en los últimos años del siglo XIX y todo el primer tercio del siglo XX, pues que no se ocupara de la formación de los periodistas. Eso para mí ha sido esperaba haberme encontrado en algún sitio, y ha sido sorprendente que no esté, ¿no? Y otra cosa sorprendente es que, asumiendo como asume todo el mundo desde hace muchísimos años, desde los años 20, desde los años 10, desde los años 30, sobre todo a través de la Escuela del Debate y de los trabajos extraordinarios de Herrera Oria, pues asumiendo la importancia que el periodismo tiene para la sociedad, sin embargo, que la carrera de periodista, la profesión de periodista no se convirtiera realmente en una carrera universitaria hasta el año 1971. Yo he seguido con interés el análisis que usted hace de los programas de la asignatura de documentación a lo largo de las distintas escuelas, de la Escuela de Periodismo, de las facultades diferentes. Bueno, yo creo que podría haber profundizado usted un poco más, no solamente a la hora explicando solamente el contenido de los programas, o sea, el enunciado de los programas, sino metiéndose un poco más a fondo para analizar cuál era el contenido de las enseñanzas, porque no siempre es posible del título de una lección o del título de una asignatura sacar conclusiones respecto al contenido de lo que luego se está explicando ahí dentro, qué es lo que se está diciendo y qué es lo que se está aportando como novedad o como construcción teórica o sencillamente como análisis práctico. Claro, no había manuales, no había libros, se basaban en muchas ocasiones en apuntes, como usted comenta en algunas ocasiones. Bueno, yo recuerdo que uno de
de los libros más interesantes que existen de Adam Smith es precisamente uno que se llama Lecciones de Glasgow, que son los apuntes de clase que un alumno tomó de Adam Smith en uno de sus cursos en la Universidad de Glasgow, que luego fueron editados y que constituyen realmente un complemento formidable de la riqueza de las naciones, que además sirvió para demostrar que la pretendida influencia de Quesnay y de los fisiócratas en Adam Smith pues no era tal, porque las lecciones de Glasgow estaban escritas o estaban impartidas antes de que Adam Smith estuviera en Francia. No sé, quiero decirle que a lo mejor no hay una posibilidad muy clara de profundizar en el contenido de esas asignaturas, porque no existan textos, pero a lo mejor hay apuntes, a lo mejor hay alguna documentación que un documentalista pues puede sacar a la luz y aportar alguna información más detallada y más interesante a este debate. Bueno, yo creo que está muy bien tratado todo el proceso de conversión de las escuelas de periodismo en facultades de ciencias de la información. Sin embargo, no he visto valorado el papel que las escuelas de biblioteconomía y documentación pues pueden haber desempeñado en todo este proceso, ¿no? Habla usted de que la aprobación de los estudios de diplomatura en biblioteconomía y documentación es del año 90-91, pero en Madrid existe, aunque es de posgrado, una escuela desde 1982, pero vamos, yo no sabría exactamente situar la fecha en este momento, pero en Granada existe una escuela de documentación desde principios de los años 80. Tengo la impresión de que es la primera que se creó en España y probablemente su fundación sea del año 1980 más o menos. Entonces, este papel que puedan haber desempeñado en todo este proceso evolutivo, las escuelas de documentación, pues realmente me parece que, yo al menos no recuerdo haberlo visto con claridad en el contenido de su trabajo. Respecto del catálogo de los tratadistas en ciencias de documentación, pues bien, yo no sé si faltan o sobran. Yo sí sé que aquellos que yo conozco, que no son muchos por cierto, pero aquellos que yo conozco están. Y lo que sí me ha gustado de ese apartado de su trabajo es que usted ha huido o no ha caído, digamos, en la trampa fácil de hacer un estudio biográfico de los mismos, que era un tema que no nos hubiera interesado absolutamente para nada, sino que lo ha hecho como creo que había que hacerlo y que sin embargo era el tema más difícil de hacer, que era aportando las opiniones, las aportaciones, los conceptos en los que cada uno ha trabajado, y este apartado pues creo que lo ha resuelto desde mi punto de vista satisfactoriamente. Respecto del estatus del documentalista informativo, del documentalista periodístico, diría yo ahora, usted se queja de que el archivo de los periódicos es como la gruta de Lourdes, donde van a parar con los enfermos y los lisiados. Bueno, cita una anécdota, cita varias a lo largo de su trabajo del profesor Aguinaga, pero me ha llamado muchísimo la atención esta cuando habla de aquel periódico donde era imposible encontrar una fotografía de Mussolini porque la tenían catalogada como el camarada Mussolini, no como Mussolini ni como Benito, sino como el camarada. Bueno, yo creo que esta situación que se ha venido dando en los periódicos por propia necesidad, yo creo que está cambiando, pero sin embargo yo denunciaría que no está cambiando, sin embargo es otro sitio donde a los historiadores nos interesa casi mucho más o tanto más que cambie, que es en los archivos de empresas. Los archivos de empresas siguen estando en la misma situación en general que en la que estaban hace 15 o en la que estaban hace 20 años. No hay en estos momentos todavía en España una mentalidad en los empresarios de que la documentación archivística y los papeles que ya no tienen un uso para la contabilidad diaria o para el negocio diario, primero pueden tener un uso mañana y segundo pueden tener una utilización y un uso social para la historia, para la sociología, que hay que preservar. Y creo que en este sentido pues estamos todavía en mantillas en España respecto de lo que los investigadores desearíamos y los investigadores necesitarían. En fin, yo no quiero alargarme más, quiero felicitarla por el trabajo que usted ha hecho. Las conclusiones me parece que son bien elocuentes de lo que es el contenido general de su aportación.
lo largo del trabajo, realmente nos estamos refiriendo más a la documentación de prensa, a los archivos de prensa. La documentación informativa se ha englobado aparte de la asignatura, que finalmente se llama documentación informativa ahora en los planes de estudios actuales, sino también cuando engloba pues, la televisión, la prensa y digamos una forma más global de la documentación en los medios de comunicación. Es verdad que documentación informativa es todo, ya lo dijo el profesor de Santes, que es documentación es información, de la información, por lo tanto toda documentación es informativa, como usted ha comentado. Es verdad que no se han estudiado lo suficiente todos los programas. Creemos que hemos profundizado en los más importantes y en los que hemos podido, puesto que hacer una tesis doctoral en España a veces resulta un poco complicado porque ha habido una guerra civil y se quemaron muchos archivos. Y con respecto al tema, doctor Titos, con respecto al tema del desarrollo de la enseñanza de la escuela de documentación, digamos que lo hemos incluido por no dejar de incluirlo, para que el investigador que leyera esta tesis doctoral supiera que además paralelamente se empezó a formar la documentación en general, la enseñanza de la documentación en general, pero no nos hemos querido meter más en la investigación de la enseñanza de la escuela de documentación, puesto que el doctor Félix del Valle ya hizo una tesis doctoral sobre esta. Muchas gracias de todas formas por sus consejos. Gracias a usted. Y a continuación tiene la palabra el profesor Enrique Aguinaga. Este acto académico me está proporcionando un pequeño disgusto, porque esto quiere decir que cuando se apruebe la tesis doctoral, que eso está claro, con toda claridad, pues la licenciada Tapia López ya no volverá por mi casa y a mantener coloquios simpáticos y hacerme todo género de preguntas. Quiero decir con esta pequeña, digamos, provocación que yo veo esa tesis de una manera muy subjetiva. Yo trabajo en ella, como si fuera una película, yo trabajo en esa película. Yo no sé si soy un actor principal o secundario, pero he trabajado bastante porque la licenciada Tapia tiene una enorme tenacidad y un enorme entusiasmo, es envolvente, en fin, poco menos que había que echarla de casa. Quería saber todo, quería saber todos los papeles. De manera que yo no voy a hacer ninguna objeción, se han hecho con toda legitimidad y con toda precisión y con todo carácter científico. Hombre, pero algo tengo que decir de la tesis. La tesis trata de la enseñanza de la documentación informativa. La documentación informativa, objeto de, bueno, ¿por qué no le decimos directamente enseñanza de la documentación informativa? De manera que aquí en la tesis hay efectivamente dos partes principales. Una la que se refiere a la documentación informativa, como la queremos llamar, pero otra que se refiere, y con carácter previo, a la consistencia de la documentación informativa. ¿Qué es esa documentación informativa que ha sido objeto de este tipo de enseñanza que tiene este proceso? Y ahí es donde yo, pues sí, todavía puedo decir, a pesar de mi ancianidad, pues alguna palabra, porque yo me he dedicado fundamentalmente al campo de la teoría del periodismo, y en ese sentido, pues me gustaría aportar una pequeña claridad muy sustantiva sobre la documentación informativa, que en realidad es la información documentada. Es decir, porque claro, le podemos buscar todos los pies al gato que queramos, pero en realidad se trata digamos, de ponerse al servicio del objeto fundamental de la comunicación periodística, que es la información. La documentación está al servicio de la información. Bueno, si se quiere independizar, si se quiere, digamos, ir a vivir por su cuenta, eso es otro problema, pero fundamentalmente desde el punto de vista periodístico es un sentido. Y en este sentido,
En este sentido, para mí el periodismo, lo diré entre paréntesis porque soy como un apóstol pertinaz por donde quiera que voy lo digo, el periodismo es un sistema de clasificación de la realidad mediante la selección y la valoración, y entonces en esta operación profunda pues hay una serie de operaciones coadyuvantes. Una de ellas es la documentación. La documentación como enriquecimiento, como precisión, como ampliación de la noticia, de la información, al servicio de la información. Luego tiene naturalmente muchas derivaciones y muchas vertientes, pero desde el punto de vista periodístico, que es el que a mí me sujeta, yo vería aquí tres aspectos. Y todo esto está deducido de mis conversaciones con la licenciada Tapia, de la elaboración de su tesis, que es la documentación como organización, como técnica y como estilo. Para mí, fundamentalmente, desde el punto de vista periodístico, la documentación es un estilo. Hay un periodismo documental frente a un periodismo retórico, y para ello, en fin, la licenciada Tapia ha utilizado un ejemplo personal que a mí me conmueve profundamente porque, en fin, fue una persona a la que quise mucho, la profesora Carbonaro. La profesora Carbonaro hizo a mis instancias su tesina en la Escuela Oficial de Periodismo sobre su tío, para mí uno de los grandes periodistas, olvidadísimo por supuesto, Ismael Herraiz. Ismael Herraiz hizo la tesina, en fin, porque ya en aquel momento teníamos esa preocupación como un periodista documental, es decir, como un periodista no retórico, como un periodista que, claro, el gran género de este periodismo documental es el reportaje, o esas difíciles definiciones entre la crónica y el reportaje, pero ese periodismo subjetivo individual. Frente al periodismo, digamos, retórico, viene el periodismo documental, el periodismo de precisión, el periodismo que ilumina la noticia, que ilumina la información por la aplicación de nuevos datos. Ismael Herraiz, yo, en fin, aquí hay jóvenes estudiantes, si alguno, yo me pongo a su disposición, si alguno quisiera hacer una tesis sobre Ismael Herraiz, yo creo que es un personaje absolutamente olvidado por razones que no vienen al caso, pero olvidado, y que para mí ha sido uno de los grandes periodistas contemporáneos, precisamente porque aplicó a su quehacer periodístico la precisión documental. Y ahí está su libro periodístico, Italia fuera de combate, la Europa oscura, la Europa del milagro, es decir, series de reportajes, los que hizo en la Unión Soviética, series de reportajes que están hechos desde la precisión del dato, que están hechos desde la documentación. Y por eso, pues este trabajo pues me ha proporcionado primero la satisfacción personal de conocer a su autora, y luego la de recordar a viejos amigos, viejos compañeros del periodismo y viejas preocupaciones periodísticas. Por todo ello, en fin, independientemente y al mayor abundamiento del trabajo científico que ha hecho, que ya ha sido considerado y al que yo me sumo con todo entusiasmo, ni que decir tiene que felicito, digamos, efusivamente tanto a la doctora como al director del trabajo, que para mí me han proporcionado, digamos, esto que, pues ya sabéis que los viejos no queremos dinero, ni queremos sexo, ni queremos cariño. Y no me digan. Pues si puede autorizar el profesor Aguinaga. Bueno, a ver, tampoco es eso. Únicamente decir a los alumnos de que yo hablé ayer con el profesor Enrique Ríos, que tiene clase después con él, que me dijo que si se prolongaba el acto, que no tuviera ningún inconveniente en seguir hasta el final. O sea, que sepan que están excusados ante el profesor. Bien, el profesor Aguinaga ha hablado y si usted quiere contestarle, pues tiene su palabra. Muchas gracias, doctora Aguinaga, por sus felicitaciones, su cortesía y su incansable. Pues gracias a usted, y entonces me toca a mí entrar en este pequeño campo de batalla de la
de la disertación alrededor del tema que usted ha expuesto con tanta maestría y con tanta contundencia bajo el punto de vista de abrir un nuevo camino al mundo de la documentación periodística, de esta documentación informativa, de esta documentación del trabajo informativo, que la podemos llamar de muchas cosas, y es lo bonito porque cuando hay muchos nombres significa que hay una riqueza de campo, hay que estudiar, que precisar y que en su día va a estudiar a fondo, como nos ha dicho el profesor Aguinaga, la figura de Ismael Erray. Al principio me había sorprendido un poco porque usted empezaba el tema de la documentación en el año 1972 y evidentemente, perdón, 1975 en la universidad, después ya ha dicho que no, fue en el 72 porque se había olvidado de Ana María Carbonaro, que fue profesora mía de documentación, de técnicas documentales, no de documentación, era la asignatura de técnicas documentales. Fue profesora mía, pero como digo yo, profesora mía por terminal de pantalla, porque como éramos tantísimos en primer curso en 1972, ahí en la dehesa de la Villa, había 4 clases y en cada una había un aparato de televisión y la profesora Carbonaro estaba en el primero y los demás veíamos a la profesora, pero no veíamos a... o sea, no teníamos... Es un sistema muy bueno para cargarse profesores en la Complutense, ¿verdad? Nos ponían cuernos en la pantalla, ¿verdad? Unos cuernos de papel y ahí estaba el profesor con sus cuernos. Es verdad, la antena está famosa. Bueno, pues esto verdad, es una simple anécdota que coincide con las expuestas por el profesor Aguinaga, que también conoció esta casa y la casa anterior. Y felicitarle doblemente a usted, una felicitación doble, una para usted y otra para el director, que realmente suponen una aportación, trabajos para nuestro campo y que esperamos sigan siendo incrementadas esas aportaciones, pero estos alumnos de quinto C de periodismo que hay aquí, a los cuales felicito y de los cuales tomaré nota, para que cuando terminen su correspondiente currículum académico pues puedan iniciar trabajos de investigación en este o en otro orden de cosas que son enriquecedores y que son en realidad los que la universidad espera. O sea, hasta ahora la universidad les ha dado a ellos todo lo que supone la docencia y la incipiente investigación, trabajos, etcétera, etcétera, pero a partir de terminar su carrera tienen que ellos dar a la universidad algo de lo que han recibido, y el primer fruto es esto, una tesis doctoral que supone un avance y un pilar para que los que estamos aquí aprendamos documentación periodística, porque ahora, como digo yo siempre, la que más sabe de documentación periodística probablemente de esta facultad sea, aparte del doctor Aguinaga, la profesora Lidia Tapia. Entonces, supone también un acicate para ustedes el hecho de contemplar o de estar presentes en estos actos, que al fin y al cabo pueden ser reiterados por ustedes mismos en años venideros del próximo milenio ya, porque con los trámites que hay que hacer para una tesis doctoral en este momento, les garantizo que antes del próximo milenio no se podrá defender otra tesis de documentación periodística porque no está ninguna en el telar. Tenía aquí bastantes apuntes y bastantes cosas, pero en razón a la brevedad, las voy a reducir a una sola insinuación por mi parte. Hay un trabajo americano de Newspaper Libraries de Margaret Wood que habla de la documentación en prensa en España, que por cierto yo no sé cómo no se me ha ocurrido darle a la doctoranda esos apuntes que copié en la Universidad de Nueva Jersey, que me sorprendió porque hubo una tesis doctoral sobre la documentación de prensa en los Estados Unidos y hace una alusión a Alemania, a Inglaterra, a Italia, a Francia, y también habla de España, ¿no? Y me supongo que esos detalles vinieron por parte de la profesora Pujol, porque la cita en ese libro a la profesora Pujol como la única entendedora en documentación periodística en España, siendo así que no solamente está ella, sino que está usted y algunos más, ¿no? Así que conste eso también en acta, ¿verdad? Y de esa manera completar todo lo que ella ha recogido, ha compilado y ha expuesto de manera magistral. Y ahora viene el capítulo de agradecimientos, evidentemente, como he dicho al principio, a los profesores de las universidades de Valencia, Granada y Complutense que están presentes en este acto, al profesor López Yepes, que ha dirigido tan magistralmente el trabajo que ahora exponemos, o que expone usted, mejor dicho, y que ahora vamos a darle la palabra a otros profesores que han aparecido y han desaparecido, como el profesor Félix del Valle, el profesor Juan Marco Recio, la profesora Catalina Naumis de la Universidad Autónoma de México, y a todos los demás que sean, y no por descontado los familiares y compañeros de la profesión, que se han desplazado al acto para contemplar este evento académico del otorgamiento del grado de doctor a una alumna de esta facultad. Así que tiene usted la palabra en consecuencia. Muchas gracias, doctor Sadedo. Le pido públicamente que me deje un trabajo cuando usted pueda. Y nada más, muchas gracias por sus anotaciones, por sus recuerdos y por sus felicitaciones.
Tiene la palabra el profesor López Yepes. Bueno, tiene la palabra cualquier doctor que esté presente en la sala, según dicen los cánones académicos. O sea, que todos pueden decirle a la doctora o al doctorando, a la doctoranda o al doctorando lo que estimen oportuno de su tesis. No se tienen que callar, porque ya no vale después de ya arguir, como cuando hay un matrimonio. O se o dicen ahora algo o ya no lo dicen, se callan para siempre, ¿no? Tiene la palabra el profesor Alfonso. Perdón. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, yo sí que acepto con mucho gusto poder intervenir en estos momentos. Realmente el papel del director ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la universidad. Antes era una especie de abogado defensor que trataba efectivamente de defender al doctorando en este acto académico que es de polémica, ¿no? De debate, como ustedes han podido observar. Y ahora estamos reducidos aquí en el patio de butacas a poder intervenir de alguna manera. Por tanto, yo no voy a defender a la doctoranda, creo que la doctoranda se ha defendido muy bien, pero sí quiero aprovechar esta intervención mía para agradecer los elogios que los miembros del tribunal le han dirigido y sobre todo para agradecer su presencia. El hecho de que hayan tenido que viajar, que hayan arrostrado dificultades de carácter meteorológico y hayan podido llegar por sanos y salvos desde Granada, esa hermosa ciudad, y desde Valencia, esa querida ciudad, para mí que también soy mediterráneo. Especialmente al doctor Aguinaga, de quien quiero hacer público homenaje, público reconocimiento por la ayuda que ha prestado a la ya conocida como licenciada Tapia. Espero que... Porque sé que el doctor Aguinaga, cuando yo le quería que Era un distanciamiento. se puso a total disposición. Porque hacer una tesis doctoral es una obra colectiva, es una obra corporativa, donde hay jueces, donde hay maestros, donde hay también miembros de los departamentos que apoyan, y esta es la grandeza posiblemente de la universidad. Hoy es un día de fiesta para la Universidad Complutense de Madrid, porque ha contribuido desde su modestia a acrecentar el conocimiento de estos saberes, y es un día de fiesta para nuestro departamento, que sigue manteniendo buenos doctorandos en una línea de investigación cuidada y apoyada por el doctor Segredo, a quien también habría que felicitarle en este momento. Para los estudiantes de último curso de carrera que están aquí, pues les diría que ser licenciado no significa culminar la carrera. Esta carrera tiene 3 ciclos, y ser licenciado es la persona que tiene licencia, etimológicamente hablando, para enseñar, y el doctor es ya sabio por excelencia. Ser licenciado significa aprender a través de los maestros, a través de los textos, y ser doctor significa poder aprender directamente de la realidad y tratar de explicarla, porque eso es lo que hace un investigador: descubrir o dar una explicación a las incógnitas que la realidad les plantea. Por tanto, si la ya conocida licenciada Tapia logra pasar esta prueba, significará que tiene suficiencia para obtener nuevo conocimiento científico. Y eso es un aprendizaje que no aprende, valga la redundancia, licenciado. Para aprender ese aprendizaje, precisamente hay que doctorarse. Fíjense ustedes que solo el 10% de los estudiantes de doctorado leen la tesis doctoral. Eso significa que cuesta mucho trabajo, y aunque yo pensaba hablar de la doctoranda más adelante, aprovecho ahora para decir que es un modelo de trabajo, de estudio, porque ya tiene un horario laboral, trabaja en una empresa privada y naturalmente ha tenido que sacar fuerzas de flaqueza para hacer este trabajo. Ha sido muy dócil, ha sido muy obediente, que son cualidades que se le predican de todo investigador. Es tenaz, es perseverante, sin llegar al límite de ser pesada, sino todo lo contrario, porque trabajando con ella, efectivamente el director aprende también y es responsable de los posibles fallos, observaciones que ustedes amablemente le han dirigido, y en cambio no responsable de sus aciertos y de su buena fe. Esta tesis doctoral, ya para terminar, pues tiene, en mi opinión, pues 3 características. La primera es común a todas ellas. Cada vez que un investigador alcanza la cima, que es lo que equivale a alcanzar el objeto de investigación, es para el otro. El objeto de investigación, se descubren nuevos picos, nuevas cimas, y eso hace que las líneas de investigación puedan prolongarse. Sobre la base de lo realizado, de lo obtenido en esta tesis doctoral, hay nuevos investigadores. Segundo, es una tesis doctoral en que se han ensayado métodos cualitativos, métodos de técnica conversacional, de conversación que antes nunca se habían utilizado. Otra doctoranda nuestra, la profesora Martínez Montalvo, que trabajó sobre la vida y obra de Javier López de la Vega, pues naturalmente he tenido ocasión de utilizar esta técnica que se utiliza mucho en historia y en ciencias sociales, la técnica de la conversación. Por tanto, la preparación de la entrevista ya es un mérito, evidentemente, puesto que la doctoranda ha tenido que diseñar ese método de entrevistar a la propia naturaleza de su trabajo. Y finalmente es una tesis histórica y por tanto nostálgica. Yo he tenido que recordar mis tiempos en que empecé también en aquel edificio en el año 75, y acabo también de enterarme que el doctor Sagredo fue alumno de esta facultad, y a pesar de que de mí se dice que conozco mucho de su vida, pues hoy acabo de aprender que también estudió, al menos intentó estudiar, no sé si no terminó, la carrera de periodismo. Y yo nada más, quisiera darles a todos ustedes, gracias de nuevo, felicitar a la doctoranda, aunque después espero hacerlo personalmente, y también a sus familiares más directos, a sus
nuestros amigos. A los estudiantes que están aquí, naturalmente, con la esperanza de haberles insuflado ánimo e ilusión por esta actividad. Investigar es una auténtica aventura y realmente es lo más bonito que se puede hacer en la universidad, y es una de las cosas más serias que todavía permanecen entre nosotros. El doctor Aguilar les ha lanzado un reto. Ahí tienen a don Ismael Herraiz como objeto de investigación, y esperemos que alguna víctima propiciatoria, más de una, pueda caer en manos, en las redes de algunos de los profesores de este departamento al que me honro en pertenecer. Muchas gracias. Gracias, doctor López Yepes, y damos también las gracias al catedrático doctor López Yepes Alfonso, que está de operador y de realizador del programa de esta mañana, de esta tesis doctoral. Entonces, si alguien tiene algo más, y si no, se queda la comisión para deliberar y dar la calificación respectiva dentro de unos minutos. Se levanta la sesión. Bueno, muy bien. Nos ponemos de pie para otorgar la calificación de sobresaliente con laude por unanimidad a la ya doctora Alicia Tapia López. Enhorabuena. Bien. Ahora que pase usted a por la papeleta. Y pues el acto ya esperemos del protocolo. Enhorabuena. Enhorabuena, Alicia. Muy bien. Han estado los alumnos, los niños han estado aquí hasta ahora mismo. Acaban de marchar. Así que muchas gracias. Muy bien, oye. Bueno, vamos a ver. Esto, ¿dónde es el segundo ejercicio, Alicia? ¿El segundo ejercicio dónde es? Enhorabuena. 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 ¿Dónde es el segundo ejercicio, doctora Alicia? Vamos a prestar timonia. ¿Eso dónde está? Ahora les doy una tarjeta. Está en la calle Hileras. Sí, La calle Hileras. muy conocida. Sí, pescado.